Había una vez una mujer irlandesa de 63 años que entró al palacio de Greenwich con una daga escondida bajo su vestido. Estaba ahí para negociar cara a cara con la mujer más poderosa del mundo, la reina Isabel I, Évato de Inglaterra. Pero esta no era una súplica ordinaria. Era un duelo de voluntades entre dos reinas que se reconocieron como iguales en un mundo donde las mujeres no tenían voz. La escena era esta. Grace O'Malley, la pirata más temida de las costas irlandesas, se negó a hacer la reverencia. Los cortesanos se horrorizaron. Isabel I la miró fijamente. Y entonces, en ese momento de tensión insoportable, algo extraordinario sucedió. La reina virgen de Inglaterra sonrió. Durante las siguientes horas, estas dos mujeres hablaron en latín, de reina a reina, sin traductores, sin intermediarios. Isabel le ofreció un pañuelo bordado a Grace. La irlandesa lo usó para sonarse la nariz, y luego, ante el horror absoluto de la corte inglesa, lo arrojó al fuego. Cuando los cortesanos protestaron indignados, Grace respondió con desdén. En Irlanda somos mucho más limpios. Nunca guardamos algo tan sucio en el bolsillo. Isabel I estalló en carcajadas. Pero lo que nadie en esa sala sabía era que Grace llevaba esa daga no solo para su protección. La llevaba porque estaba dispuesta a usarla si no conseguía lo que quería, la libertad de sus hijos, capturados por el gobernador más brutal que Inglaterra había enviado a Irlanda. Y esa mujer de 63 años, que había navegado por mares infestados de piratas para llegar hasta ahí, no tenía absolutamente nada que perder. Aquí viene el dato que cambia todo. Grace no era una noble suplicando clemencia. Era la líder de un imperio marítimo que había controlado las costas occidentales de Irlanda durante décadas. Era una mujer que había dado a luz en alta mar mientras su barco era atacado, que había ahorcado asesinos con sus propias manos, que había engañado a 2 esposos y sobrevivido a torturas que hubieran matado a hombres 2 veces más jóvenes que ella. Déjame llevarte al año 1530, cuando Grace nació en las costas salvajes de Irlanda Occidental. Era un mundo brutal, un mundo donde cruzar el océano era como ir a Marte hoy, donde una infección podía matarte en días y no había médico que pudiera salvarte. Ponte en situación. Irlanda era un mosaico de clanes guerreros que llevaban siglos matándose entre sí por pedazos de tierra. Cada castillo tenía su propio ejército. Cada familia noble tenía sus propias leyes. Y el rey de Inglaterra estaba decidido a conquistarlo todo. Las cosas funcionaban diferente entonces. Si eras hombre sin título, no eras nadie. Si eras mujer, ni siquiera existías en los documentos oficiales. Pero había una excepción: las familias marítimas de la costa atlántica. Ahí, en ese pedazo salvaje de Irlanda donde las olas golpeaban acantilados de 50 metros de altura, la ley del mar era más importante que la ley de los hombres. Los O'Malley eran señores del mar. Controlaban las aguas alrededor de la bahía de Clew, un laberinto de 365 islas donde podías esconder una flota entera entre las rocas. Cobraban impuestos a todo barco que pasara. Lo llamaban protección. Los mercantes españoles lo llamaban piratería. Ellos lo llamaban negocio familiar. Imagina el Atlántico Norte en 1530. Aguas heladas, tormentas que aparecían de la nada, corrientes que podían destrozar un barco contra las rocas en minutos. Los marineros irlandeses conocían cada roca, cada corriente, cada bahía secreta. Ese conocimiento valía más que el oro. Para la familia O'Malley, el mar era todo. Su riqueza, su poder, su identidad. Iogan Dubhdara O'Malley, el padre de Grace, era conocido como Roble Negro, por su pelo oscuro y su temperamento. Comandaba una flota de 20 galeras irlandesas, cada una con 30 remeros, cada uno de ellos dispuesto a matar o morir por la familia. Era una época donde el hambre mataba más que las guerras, donde los niños morían tan seguido que muchas familias ni siquiera les ponían nombre hasta que cumplían 2 años, donde una mala cosecha
Significaba ver a tus vecinos comerse el cuero de sus zapatos. Pero también era una época de oportunidades para los aventureros locos, para los que preferían morir en el mar que vivir pobres en tierra. Y la pequeña Grace O'Malley, desde que tuvo uso de razón, supo que ella era de esas personas. Ahora agárrate, porque lo que viene es la infancia más rebelde que vas a escuchar. Grace tenía 11 años cuando su padre se preparaba para un viaje comercial a España. La niña le rogó que la llevara. Iogan se negó rotundamente. «El mar no es lugar para niñas», le dijo. «Tu pelo largo se enredará en las cuerdas y te arrastrará por la borda». Lo que pasó después fue, Grace agarró unas tijeras y se cortó todo el pelo. Así, rapada como un marinero, se presentó ante su padre. Los hombres de la tripulación se rieron a carcajadas. Pero Egan vio algo en los ojos de su hija. Vio la misma locura que lo había llevado a él a dominar las costas irlandesas. Grace subió a ese barco, y desde ese día, nunca más fue la misma. Los otros niños de su edad estaban aprendiendo a bordar y cocinar. Grace estaba aprendiendo a navegar por las estrellas. Mientras otras niñas estudiaban cómo comportarse en la corte, ella aprendía cómo abordar un barco mercante sin ser vista. Cuando le preguntaban qué quería ser de grande, ella respondía sin dudar. Capitana. La llamaron Granuaile, que en gaélico significa Grace Calva. El apodo se quedó. 50 años después, cuando los ingleses temblaban al escuchar su nombre, seguían llamándola así. La adolescencia de Grace fue un escándalo tras otro. A los 14 años se escapó en uno de los barcos de su padre y navegó sola hasta las islas Aran. Cuando la encontraron, estaba negociando la venta de pescado con comerciantes españoles, en gaélico, español y con gestos. Había ganado el doble de lo que los comerciantes somalí normalmente conseguían. Su padre dejó de verla como una niña problema. Empezó a verla como su heredera. Pero había un problema. Grace era mujer. Y en 1540, las mujeres no heredaban flotas. Las leyes gaélicas eran claras. Cuando Eogan muriera, todo pasaría a su pariente masculino más cercano. Grace quedaría con nada. Así que Eogan hizo algo radical. Empezó a incluirla en todas las negociaciones. La llevaba a las reuniones con otros jefes de clan. La hacía traducir en las negociaciones con mercantes extranjeros. Poco a poco, todos los que hacían negocios con los O'Malley empezaron a verla no como la hija de Eogan, sino como su socio. A los 15 años, Grace ya comandaba una de las galeras de la familia. A los 16, había dirigido su primer abordaje. Un mercante inglés que se negó a pagar el impuesto por cruzar aguas somalí. Grace y 20 hombres subieron al barco. Sin disparar un solo tiro, convencieron al capitán de que pagar era mejor idea que pelear. El botín de ese día: 3 barriles de vino español, 2 cajas de sedas francesas y 50 libras de plata. Grace dividió todo equitativamente entre la tripulación. Desde ese día, cualquier marinero de la costa habría muerto por ella. Pero lo que nadie imaginaba es que esta adolescente rebelde iba a convertirse en la mujer más peligrosa de todo el Atlántico Norte. El matrimonio de Grace fue puramente un movimiento de ajedrez político. Y ella lo sabía desde el principio. Donald Anchogate O'Flaherty. Donald el de las batallas. Era el segundo hijo del jefe del clan O'Flaherty, los guerreros más temidos de Connemara. Tenía 25 años cuando se casó con Grace de 16. Era un hombre violento, brutal en combate y completamente estúpido en política. Grace se casó con él por una razón. Los O'Flaherty controlaban las costas sur de Galway. Una alianza con ellos significaba que los O'Malley dominarían casi toda la costa occidental de Irlanda. Era demasiado bueno para dejarlo pasar. La noche de bodas fue en el castillo de Bunowen, la fortaleza O'Flaherty. Hubo whisky, música, peleas. Grace observó todo con esos ojos verdes que no perdían detalle. Estaba evaluando, calculando, planeando. Resulta que,
Donald era bueno para una sola cosa: la guerra marítima. El hombre vivía para abordar barcos enemigos. Era el primero en saltar, el último en retirarse. Sus hombres lo adoraban. Los mercantes lo odiaban. Grace aprendió todo lo que Donald sabía sobre combate naval y descubrió que sabía mucho más de lo que ella esperaba. Técnicas de abordaje que su padre nunca le había enseñado. Tácticas para atacar barcos más grandes con galeras pequeñas. Trucos para escapar cuando las cosas se ponían feas. Durante los primeros años de matrimonio, Grace y Donald navegaron juntos. Atacaron barcos ingleses. Pelearon contra los Joyce, los grandes rivales de los O'Flaherty. Acumularon botines que harían rico a cualquier señor irlandés. Tuvieron 3 hijos. Owen nació en 1549, Margaret en 1551, Murrow en 1553. Grace amó a sus hijos, pero nunca dejó que la maternidad la alejara del mar. Hay historias de ella dando órdenes desde la cubierta mientras amamantaba a Owen, de ella peleando con Margaret atada a su espalda. Lo que personaje no sabía es que Grace estaba construyendo su propia red. Mientras Donald bebía con sus hombres, ella negociaba con capitanes españoles. Mientras él dormía la borrachera, ella estudiaba mapas y planificaba rutas comerciales. Cada barco que abordaban, Grace memorizaba sus rutas, sus cargas, sus debilidades. Estaba construyendo un banco de información que valdría su peso en oro. Y ahí fue cuando se dieron cuenta de que algo estaba muy mal con el clan Joyce. Los Joyce eran los vecinos de los O'Flaherty, mercantes ricos, conectados con los ingleses de Galway. Querían expandirse hacia la costa, y el castillo de Bunowen estaba exactamente donde querían construir su próximo fuerte. Empezaron pequeño: robos de ganado, peleas entre marineros en las tabernas, emboscadas en los caminos. La tensión escaló durante meses. Donald no era hombre de diplomacia. Su respuesta fue simple. Atacó un barco Joyce y lo quemó hasta los cimientos. Los Joyce respondieron atacando una aldea O'Flaherty. Donald mató a 3 hombres Joyce en combate personal. Grace le rogó que parara. Le explicó que esta guerra solo los debilitaría a ambos, que los ingleses estaban esperando exactamente esto para intervenir, que necesitaban pensar estratégicamente. Donald la llamó cobarde. Le dijo que se quedara en el castillo cuidando niños como debía hacer una mujer. Fue el mayor error de su vida. 3 semanas después, Donald salió a cazar ciervos con 4 hombres. Los Joyce los estaban esperando, emboscada en un bosque cerca del lago Corrib. Donald peleó como el guerrero que era. Mató a 2 de ellos antes de que una espada lo atravesara por la espalda. Cuando llevaron su cuerpo al castillo, Grace lloró, pero no por amor. Lloró de rabia, porque el estúpido de su esposo había ignorado sus advertencias y ahora ella quedaba viuda con 3 niños y sin protección. Al día siguiente, los Joyce atacaron el castillo de Bunowen. Pensaron que una viuda sería presa fácil. Se equivocaron. Grace O'Malley no esperó el período de luto tradicional de 1 año. Ni siquiera esperó 1 mes. 5 días después del funeral de Donald, reunió a todos los marineros O'Flaherty leales a ella. Los Joyce quieren este castillo, les dijo. Creen que porque mi esposo murió somos débiles. Les voy a enseñar lo equivocados que están. Tenía 30 años, 3 hijos pequeños, y estaba a punto de dirigir su primera campaña militar como comandante en jefe. El plan era brillante en su simplicidad. Los Joyce esperaban un ataque directo al castillo que ahora ocupaban. En lugar de eso, Grace atacó sus barcos, uno por uno. En cuestión de 2 semanas, había capturado o hundido 6 naves Joyce. Sin barcos, los Joyce no podían comerciar. Sin comercio, no podían pagar a sus soldados. Y sin soldados, no podían mantener el castillo robado. Pero Grace no se detuvo ahí. Encontró al hombre que había asesinado a Donald, un marinero llamado Thad Joyce. Lo capturó vivo.
Y ahí fue cuando todos vieron de qué estaba hecha realmente esta mujer. Nadie sabe exactamente qué le hizo Grace a Tad Joyce. Los registros solo dicen que duró 3 días, que sus gritos se escuchaban desde el otro lado de la bahía, y que cuando finalmente murió, Grace ordenó que colgaran su cuerpo en la proa de su barco como advertencia. Los Joyce pidieron paz. Grace aceptó, pero con condiciones brutales. Les devolvió el castillo de Vinowen, pero solo después de que los Joyce pagaran una compensación enorme. Y como insulto final, ordenó que rebautizaran la fortaleza. Ya no sería Cox Castle, como los Joyce lo habían llamado burlonamente. Ahora sería Hens Castle, el castillo de la gallina. Su castillo. Desde ese momento, nadie en Connemara volvió a subestimar a Grace O'Malley, pero había un problema mayor. Técnicamente, todo lo que había sido de Donald debía pasar a su familia. Los O'Flaherty esperaban que Grace se retirara al castillo de su padre con sus hijos. Esperaban que los barcos, la tripulación, las rutas comerciales, todo volviera al control masculino O'Flaherty. Grace los miró a los ojos en la reunión del consejo familiar y dijo algo que quedó grabado en la historia. Estos barcos me siguen a mí. Esta tripulación pelea por mí. Este comercio lo construí yo. Si alguno de ustedes cree que puede quitármelo, está invitado a intentarlo. Ninguno lo intentó. En los años siguientes, Grace construyó algo que Irlanda nunca había visto: un imperio marítimo comandado por una mujer. Tomó el sistema que su padre le había enseñado y lo multiplicó por 10. Aquí viene lo bueno. Grace no solo cobraba peajes a los barcos que pasaban, ofrecía servicios, protección contra piratas, guías para navegar las costas traicioneras, almacenamiento seguro de mercancías. Era como una corporación moderna, pero con espadas y cañones. Los mercantes españoles la adoraban. Pagaban sus tarifas religiosamente porque sabían que Grace cumplía su palabra. Si pagabas, estabas seguro. Si no pagabas, tu barco desaparecería en la niebla y nunca más se sabría de ti. Los comerciantes ingleses la odiaban, se quejaban ante las autoridades de Dublín, pero las autoridades no podían hacer nada. Las aguas alrededor de Clew Bay eran territorio O'Malley desde hacía 200 años, y Grace conocía cada roca, cada corriente, cada escondite mejor que cualquier capitán inglés. Durante 5 años, Grace dominó las costas occidentales como una reina sin corona. Sus barcos navegaban desde Escocia hasta España. Su red de informantes se extendía por todo el Atlántico. Acumuló riquezas que harían sonrojar a nobles con títulos antiguos. Pero la soledad de ser viuda la estaba matando. No emocionalmente. Grace no era de esas mujeres que necesitaban un hombre para estar completas. El problema era político. En el mundo de 1560, una mujer viuda con tanto poder era una anomalía peligrosa. Los otros clanes empezaron a murmurar. Los ingleses empezaron a prestar atención. Grace necesitaba protección legal, y la única forma de conseguirla era volviendo a casarse. Aquí viene el segundo matrimonio más cínico de la historia de Irlanda. Richard Burke, apodado Iron Dick por su carácter inflexible. Era el jefe del clan Burke, una de las familias más poderosas del oeste de Irlanda. Los Burke eran únicos, descendientes de colonos normandos, hablaban inglés e irlandés, seguían leyes gaélicas pero mantenían contactos con Dublín. En 1566, Richard necesitaba acceso al mar. Grace necesitaba protección política. La solución era obvia: matrimonio. Pero Grace había aprendido de su primer matrimonio. Esta vez, las cosas se harían a su manera. 1 año, le dijo a Richard. Nos casamos por 1 año. Si funciona, seguimos. Si no, cada uno toma lo suyo y se va por su lado. Las leyes gaélicas de divorcio permitían esto. Los ingleses lo consideraban escandaloso. A Grace no le importaba lo que pensaran los ingleses. Richard aceptó. El matrimonio se celebró en el castillo de Rockfleet, una torre de piedra gris de 4 pisos justo al borde del mar. Era el lugar perfecto para Grace.
Desde la ventana más alta podía ver todo barco que entrara o saliera de la bahía. La noche de bodas hubo una fiesta, pero Grace apenas bebió. Estaba observando, calculando, porque Richard Burke traía algo más valioso que su apellido. Traía conexiones políticas que podrían mantener a los ingleses alejados de su negocio. 3 meses después de la boda, Grace descubrió que estaba embarazada. Ahora, aquí está la historia que todo el mundo conoce, pero nadie puede verificar completamente. Hay registros, hay testimonios, pero algunos detalles son tan increíbles que parece ficción. Era 1567. Grace estaba en el 9º mes de embarazo. Navegaba de regreso a Rockfleet después de una reunión con comerciantes españoles en Galway. Su barco era atacado. Piratas berberiscos del norte de África. Estaban cada vez más atrevidos, adentrándose en aguas europeas en busca de esclavos y botines. La tripulación de Grace peleó, pero los berberiscos eran más numerosos, mejor armados. Estaban ganando. Los hombres de Grace empezaron a retroceder hacia la cabina donde ella se refugiaba. Grace estaba en trabajo de parto. El dolor era insoportable. Podía escuchar el sonido del metal contra metal, los gritos de los hombres muriendo. Y entonces, de repente, el bebé nació. Un niño, fuerte, con pulmones potentes que gritaban desafiando la batalla afuera. Grace lo envolvió rápidamente. Lo dejó con la comadrona que la había acompañado y salió a cubierta. La escena que se encontraron los piratas berberiscos fue una mujer cubierta de sangre, con el pelo revuelto, blandiendo una espada en una mano y un mosquete en la otra, gritando en gaélico como una banshee. ¿Estos son los hombres que dicen protegerme?, les gritó a su tripulación. ¿No pueden pelear sin mí ni siquiera el tiempo que me toma parir? Sus hombres, avergonzados y renovados, contraatacaron con furia. Los berberiscos, completamente desconcertados por esta aparición sangrienta, retrocedieron. En 20 minutos, habían huido. Grace volvió a la cabina, tomó a su bebé recién nacido y lo amamantó por primera vez mientras su barco navegaba de regreso a casa. Lo llamó Tibot, Tibot of the Ships, Tibot de los barcos. El niño nacido en el mar. Ese bebé, ese momento, esa historia, se convirtió en leyenda. Los marineros irlandeses la contaban en las tabernas. Los poetas la cantaban. Grace O'Malley, la mujer que parió y después peleó. Pero había una verdad más oscura que pocas personas conocían. Richard Burke nunca estuvo en ese barco. Nunca conoció a su hijo hasta semanas después. Y cuando finalmente lo vio, algunos dijeron que Tibot no se parecía nada a Richard. Se parecía sospechosamente a un capitán español que había estado comerciando regularmente con Grace. Pero nadie se atrevía a decir eso en voz alta. No si querías mantener tu lengua dentro de tu boca. Exactamente un año después de la boda, Grace invocó su derecho al divorcio gaélico. Llegó al castillo de Rockfleet, donde Richard estaba de visita. Subió a la torre más alta y desde la ventana gritó en gaélico: «Richard Burke, te despido». Bajo las leyes gaélicas, con testigos presentes, el matrimonio quedaba disuelto. Richard explotó de rabia. Exigió que le devolviera el castillo. «¡Era de los Burke!», gritaba. Grace sonrió. El trato era: yo traía mis barcos, tú traías tu protección política. Los barcos siguen siendo míos. Y este castillo, bueno, yo lo defendí, yo lo administré, yo lo mejoré. Bajo la ley gaélica, es mío. Los abogados de Richard verificaron. Grace tenía razón. Técnicamente, bajo las complicadas leyes de propiedad gaélica, Rockfleet era suyo. Richard tendría que llevarla a corte para recuperarlo. La llevó a corte. Perdió. Grace O'Malley ahora tenía 4 hijos. 2 exesposos, 3 castillos, una flota de 20 barcos y control absoluto sobre las costas occidentales de Irlanda. Tenía 40 años y apenas estaba empezando. Los años entre 1570 y 1580 fueron el apogeo de Grace.
Era invencible, intocable, rica más allá de cualquier medida razonable, y absolutamente despiadada con cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero en Dublín, las autoridades inglesas estaban cada vez más preocupadas. Los reportes sobre la pirata O'Malley llegaban constantemente. Mercantes ingleses se negaban a navegar cerca de Connacht sin escolta militar. Los nobles leales a Inglaterra se quejaban de que Grace estaba actuando como si fuera una reina independiente. En 1574, las quejas oficiales comenzaron a llegar a Londres. Los registros están ahí. Grace O'Malley aparece en los archivos del Estado. Una mujer rebelde que comanda una flota de 20 galeras, cobra tributos a barcos de su majestad, opera fuera de toda ley civilizada. Los ingleses enviaron barcos de guerra. Grace los evadió fácilmente. Conocía las costas, sabía dónde esconderse. 365 islas en la bahía de Clew. Un laberinto acuático donde los barcos ingleses, grandes y lentos, no podían seguir a las galeras ágiles de Grace. En 1577 sucedió algo que cambió todo. Grace fue invitada a Galway, oficialmente para negociar derechos comerciales. En realidad era una trampa. El gobernador de Galway, presionado por Londres, había decidido capturarla. La atraparon en una taberna del puerto. Rodearon el edificio con soldados. Grace intentó pelear, pero esta vez los números estaban demasiado en su contra. La capturaron. La enviaron al castillo de Limerick primero, después al castillo de Dublín, el castillo más temido de toda Irlanda, el lugar donde los enemigos de Inglaterra desaparecían, donde la tortura era rutina, donde pocos salían vivos. Los registros de lo que le hicieron a Grace en el castillo de Dublín están perdidos, o fueron destruidos, o nunca existieron. Pero cuando salió 18 meses después, en 1579, tenía cicatrices que no estaban antes. Caminaba con una ligera cojera, y nunca más volvió a hablar de ese tiempo. Lo que nadie esperaba. Grace salió perdonada, oficialmente, con papeles firmados por el gobernador de Dublín, pero nunca se explicó por qué. Nunca se dijo qué información dio, qué favores prometió, qué secretos compartió. Algunos dijeron que sedujo a sus carceleros, otros que sobornó a medio Dublín. Otros susurraban algo más oscuro, que Grace había ofrecido sus servicios como informante. La verdad es que nadie sabe, y Grace nunca lo contó. Pero cuando regresó a Rockfleet en 1579, algo había cambiado. Ya no era solo una pirata, era una pirata con conexiones, con protección, con gente poderosa que le debía favores. Los próximos 5 años fueron relativamente pacíficos. Grace siguió con su negocio marítimo, pero más cuidadosa, más selectiva. Atacaba menos barcos ingleses. Se enfocaba en mercantes holandeses, portugueses, españoles. Mantenía su perfil bajo. Y entonces llegó el hombre que casi la destruye. 1584. Sir Richard Bingham fue nombrado gobernador de Connacht. Era un puritano fanático. Odiaba a los católicos irlandeses. Despreciaba las leyes gaélicas. Y tenía órdenes directas de Londres. Someter el oeste de Irlanda por cualquier medio necesario. Bingham vio los reportes sobre Grace y decidió que ella sería su primer objetivo. Esta mujer, escribió Bingham al secretario de Estado en Londres, es más peligrosa que 100 rebeldes armados. Controla las costas, tiene lealtad de la gente y opera completamente fuera de la ley cristiana. La guerra entre Grace y Bingham comenzó sutilmente. Él enviaba soldados a inspeccionar sus barcos. Ella los sobornaba o los evadía. Él aumentaba las patrullas. Ella cambiaba sus rutas. Pero en 1586 la tensión explotó. Los Burke se rebelaron contra el dominio inglés. No todos los Burke, solo las ramas que seguían las leyes gaélicas antiguas. Richard Iron Dick Burke, el ex esposo de Grace, estaba entre los líderes.
Bingham respondió con brutalidad que horrorizó incluso a los estándares de la época. Masacró 2000 soldados escoceses que estaban aliados con los Burke, no en batalla. Los capturó después de que se rindieron con promesas de vida. Y después los ejecutó a todos. El lugar se llamaba Ardnaree, y después de 1586, ese nombre era sinónimo de traición inglesa. Grace había estado comerciando con los escoceses. Tenía amigos entre ellos. Cuando escuchó de la masacre, juró venganza contra Bingham, pero Bingham se adelantó. Capturó al hermano de Grace. Lo ejecutó sin juicio. Capturó barcos de la flota O'Malley. Los quemó. Atacó aldeas que comerciaban con Grace. Mató a familias enteras. Y cuando pensaban que ya no podía empeorar, Bingham capturó a Owen, el hijo mayor de Grace, el primogénito de su primer matrimonio. Lo acusó de rebelión y lo sentenció a muerte. Grace hizo lo impensable. Se arrodilló ante Bingham. Le suplicó clemencia. Ofreció su lealtad. Ofreció dinero. Ofreció información sobre otros rebeldes. Bingham escupió a sus pies. «Tu hijo cuelga al amanecer», le dijo. Owen O'Flaherty fue ejecutado en 1590. Tenía 41 años. Dejó esposa y 3 hijos. Grace lloró su muerte, pero no por mucho tiempo, porque ahora tenía una misión, una obsesión, una razón para seguir respirando. Iba a destruir a Richard Bingham, o moriría intentándolo. Después de la muerte de Owen, algo se rompió en Grace, pero no de la forma que Bingham esperaba. No la quebró, la convirtió en algo más peligroso, una mujer sin nada que perder. Durante 2 años, Grace peleó una guerra de guerrillas contra Bingham. Atacaba guarniciones inglesas en la noche, quemaba suministros, liberaba prisioneros. Los soldados de Bingham empezaron a temer las noches, porque las noches pertenecían a los barcos de Grace. Pero Bingham era más astuto de lo que Grace le daba crédito, y en 1592 hizo su movimiento maestro. Capturó a Marrow, el hijo que traicionó a su propia madre. Lo que pocos saben es que, después de la muerte de Owen, Murrow decidió que pelear contra Inglaterra era suicidio. Se acercó secretamente a Bingham, ofreció información sobre las operaciones de su madre, ofreció ayudar a capturar sus barcos, todo a cambio de protección inglesa y tierras. Bingham aceptó el trato, pero no tenía intención de cumplirlo. En cuanto Marrow le dio toda la información que necesitaba, lo arrestó. Lo acusó de los mismos crímenes por los que había ejecutado a Owen. Era una trampa perfecta. Bingham envió mensaje a Grace. «Ríndete, entrega tus barcos, júrame lealtad, o Murrow muere como su hermano». Grace odiaba a Murrow, el traidor, el cobarde, el hijo que había elegido a Inglaterra sobre su propia sangre. Parte de ella quería dejarlo morir, dejarlo pudrir en la misma celda donde Bingham había torturado a tantos otros. Pero no podía, porque a pesar de todo, seguía siendo su hijo, el niño que había cargado, al que había enseñado a navegar, al que había amado antes de que el miedo lo convirtiera en traidor. Y entonces Grace descubrió algo que lo cambiaba todo. Tybalt también estaba capturado. Tybalt of the Ships. Su hijo favorito, el nacido en el mar, el que nunca la había traicionado, el que había peleado a su lado durante todos estos años. Bingham lo había capturado en una incursión. Ahora Grace tenía una decisión imposible. Podía pelear, podía continuar su guerra contra Bingham, pero si lo hacía, sus 2 hijos morirían. O podía rendirse, entregar todo por lo que había peleado durante 50 años. Convertirse en una vieja domesticada, vivir sus últimos años bajo el yugo inglés que había pasado toda su vida desafiando. Era 1593. Grace tenía 63 años. Había sobrevivido 2 esposos, docenas de batallas, tortura, traiciones y la pérdida de un hijo. Pero esta era la decisión más difícil de su vida, y entonces tuvo una idea. No iba a suplicar a Bingham. Ya lo había intentado con Owen,
y solo había conseguido humillación. No, esta vez iría más arriba, mucho más arriba. Iría directamente a la fuente del poder. Iría a ver a la reina de Inglaterra. Cuando Grace anunció su plan, todos pensaron que había enloquecido. ¿Navegar a Londres? ¿Pedir audiencia con Isabel I? Era imposible. Era ridículo. Las audiencias con la reina se solicitaban con meses de anticipación. Se negociaban con embajadores. Requerían conexiones en la corte. Grace no tenía nada de eso. Era una pirata irlandesa, una rebelde, una mujer que había pasado décadas atacando barcos ingleses. ¿Por qué la reina siquiera la recibiría? Pero Grace sabía algo que pocos sabían. Había escuchado historias sobre Isabel I, la reina virgen, la mujer que había navegado el mundo masculino de la política con astucia y determinación, la que había sobrevivido complots, traiciones y había mantenido su trono durante 35 años. Isabel Pina entendería, porque Isabel I también era una mujer en un mundo de hombres. También había tenido que ser más astuta, más dura, más despiadada que cualquier hombre para mantener su poder. Grace preparó su viaje en secreto. No podía usar sus barcos normales. Eran demasiado reconocibles. Alquiló un mercante holandés. Se disfrazó como una noble irlandesa, viajando por asuntos comerciales. Julio de 1593. Grace O'Malley dejó las costas de Irlanda por última vez. Navegó alrededor de Gales, a través del canal de Bristol, hasta el Támesis. Llegó a Londres a finales de agosto, y aquí viene el momento más audaz de toda su vida. Sin cita previa, sin invitación, sin ninguna garantía de que no la arrestarían en el momento en que pisara tierra. Grace O'Malley caminó hasta el palacio de Greenwich. Los guardias intentaron detenerla. Grace habló en latín, un latín perfecto, el latín que había aprendido de los monjes irlandeses cuando era niña. Les explicó que era Graine Ní Maile, jefa del clan O'Malley, y que tenía asuntos urgentes que discutir con su majestad. Los guardias se rieron. Esta vieja irlandesa estaba loca. Grace sacó un documento. Lo había preparado cuidadosamente. Era una lista de sus servicios a la corona, convenientemente editada para omitir todos los barcos ingleses que había atacado. Describía cómo había peleado contra rebeldes gaélicos, cómo había protegido rutas comerciales, cómo había ofrecido lealtad que Bingham había rechazado injustamente. Era una mentira completa, pero estaba escrita de forma tan convincente, con tal conocimiento de política irlandesa, que los guardias se confundieron. «Espera aquí», le dijeron finalmente. Grace esperó, durante horas, mientras mensajeros entraban y salían, mientras funcionarios la miraban con curiosidad y desdén, mientras el sol se movía lentamente por el cielo. Y entonces, cuando el sol comenzaba a bajar, un oficial de la corte apareció. «Su Majestad la recibirá», dijo, «por 1 hora, y si trata de algo inapropiado, será arrestada inmediatamente». Grace O'Malley sonrió. Era todo lo que necesitaba. 1 hora con la mujer más poderosa del mundo. El resto, como dicen, es historia. La sala de audiencias del Palacio de Greenwich era imponente. Techos altos decorados con oro, tapices que mostraban las victorias de Inglaterra. Y en el centro, sentada en un trono elevado, Isabel I de Inglaterra. Tenía 60 años, el mismo siglo de vida que Grace. Su rostro estaba cubierto con maquillaje blanco, una máscara perfecta. Su vestido era rojo y dorado, probablemente pesaba 20 kilos con todas las joyas. Su corona reflejaba la luz de 100 velas. Grace entró a la sala. Los cortesanos esperaban verla arrodillarse. Esperaban ver a esta salvaje irlandesa humillándose ante el poder real. Grace miró a Isabel directamente a los ojos y se quedó de pie. El silencio que siguió fue absoluto. Los cortesanos se miraron horrorizados. Alguien susurró: «¡Traición!». Los guardias dieron un paso adelante, manos en las espadas. Isabel levantó una mano. «Esperen», dijo en inglés. Después, cambiando al latín:
¿Por qué no te arrodillas ante tu reina? Grace respondió en el mismo latín perfecto. Porque yo también soy reina. Soy jefa del clan O'Malley. En mi tierra, nadie manda sobre mí excepto Dios. Un cortesano gritó indignado. Isabel lo silenció con una mirada. Interesante, dijo la reina. Continúa. Y así comenzó una de las conversaciones más extraordinarias de la historia. Dos mujeres, dos reinas. Una gobernaba un imperio donde el sol nunca se ponía. La otra gobernaba un pedazo de costa irlandesa. Pero en ese momento, en esa sala, se reconocieron como iguales. Hablaron durante horas, en latín, sin traductores, sin intermediarios. Grace explicó su situación. La muerte de Owen, la captura de Morrow y Thibaut, la brutalidad de Bingham. Pero no suplicó. Presentó su caso como una negociación entre iguales. He controlado las costas occidentales durante 30 años, dijo Grace. Mis barcos mantienen el orden en un territorio que vuestros soldados no pueden pacificar. Cobro impuestos a mercantes, sí, pero también los protejo. Bajo mi mando, esas aguas son seguras. Sin mí, volverán al caos. Isabel escuchaba. Sus ojos nunca dejaban el rostro de Grace. Estaba evaluando, calculando, porque Isabel I no había mantenido su trono durante décadas por ser sentimental. Era una política brutal, y reconocía a otra cuando la veía. Bingham dice que eres una pirata, dijo Isabel. Bingham dice muchas cosas, respondió Grace. También dice que ha pacificado Connacht. Pregúntale por qué entonces sigue habiendo rebeliones. Pregúntale cuánto oro ha enviado a vuestras arcas desde esa región. Yo, en cambio, he generado comercio durante décadas. Era un argumento peligroso. Estaba admitiendo que había estado operando independientemente de la corona, pero también estaba ofreciendo algo que Inglaterra necesitaba: control sobre una región problemática sin tener que desplegar un ejército masivo. En ese momento, sucedió algo extraordinario. Un asistente le ofreció a Grace un pañuelo bordado. Era costumbre de la corte, un gesto de hospitalidad. Grace, con la nariz congestionada del viaje, lo usó. Y después, sin pensar en el protocolo inglés, lo arrojó al fuego de la chimenea. La corte explotó en gritos de indignación. Había destruido un regalo de la reina. Era un insulto imperdonable. Grace, confundida por la reacción, explicó en latín. En Irlanda, nunca guardamos algo tan sucio en nuestros bolsillos. Somos más limpios que eso. Hubo un segundo de silencio. Y entonces Isabel I comenzó a reír. No una risa cortés, una carcajada genuina. La reina de Inglaterra, la mujer que había ordenado la ejecución de María Estuardo, que había destruido la armada española, que gobernaba con puño de hierro, se estaba riendo de la broma accidental de una pirata irlandesa. «Me agradas», dijo Isabel finalmente. «Eres insolente, arrogante, completamente inapropiada y absolutamente refrescante». La audiencia se extendió más allá de la hora prometida. Hablaron de política, de navegación, de los desafíos de gobernar en un mundo dominado por hombres. Isabel preguntó sobre las galeras irlandesas. Grace preguntó sobre la armada española que Inglaterra había derrotado 5 años antes. Cuando finalmente llegó la hora de negociar, ambas mujeres sabían exactamente qué querían. Isabel ofrecería liberar a los hijos de Grace. A cambio, Grace cesaría todas las actividades piratas contra barcos ingleses. Ofrecería lealtad formal a la corona y mantendría el orden en las aguas de Connacht. Pero había un problema. Bingham. «Vuestro gobernador me odia», dijo Grace directamente. «Si regreso a Irlanda con vuestro perdón, me arrestará la primera oportunidad que tenga. O peor, arrestará a mis hijos otra vez». Isabel lo consideró. «Le escribiré órdenes directas. Liberará a tus hijos. Te dejará en paz. Y si no lo hace, responderá ante mí». Grace asintió, pero ambas sabían la verdad. Irlanda estaba lejos. Las órdenes podían perderse. Los mensajes podían demorarse.
Bingham podría ignorar todo y enfrentar las consecuencias después. Aún así, era el mejor trato que Grace podía conseguir. Antes de irse, Grace hizo una última petición. Pidió permiso para mantener un solo barco. Para pescar, dijo, para alimentar a mi familia. Isabel sonrió. Ambas sabían que ese barco de pesca sería armado hasta los dientes. Un barco, acordó Isabel, para pescar. Grace O'Malley salió del Palacio de Greenwich con un documento firmado por la reina de Inglaterra. Era septiembre de 1593. Había conseguido lo imposible, pero aquí viene el giro más inesperado de la historia. Grace navegó de regreso a Irlanda en octubre de 1593. Llegó a Connacht con el perdón real en sus manos. Presentó el documento a Bingham en persona. El gobernador la miró con tanto odio que Grace sintió que podría prenderla fuego con solo la mirada. «Esto no significa nada», le dijo Bingham. «La reina está en Londres. Yo estoy aquí. Y aquí yo soy la ley». Pero había testigos, oficiales ingleses que no podían ignorar un documento firmado por su majestad. Bingham, apretando los dientes, ordenó liberar a Teabot y Murrough. Grace abrazó a Teabot durante largos minutos. Su hijo favorito, el nacido en el mar, estaba delgado, golpeado, pero vivo. Murrough evitó su mirada. El traidor. Grace lo miró una vez, solo una vez, y después le dio la espalda. No intercambiaron una palabra. Grace regresó a Rockfleet, a su castillo de piedra junto al mar. Se suponía que iba a retirarse, a vivir sus últimos años en paz, a pescar, como había dicho a Isabel. Eso duró exactamente 3 meses. En enero de 1594, Grace atacó su primer barco inglés desde el Perdón Real, un mercante que transportaba hierro desde Cornwall. Su tripulación lo abordó. Tomaron la carga. Dejaron a la tripulación en un bote salvavidas cerca de la costa. El capitán reportó el ataque. «Fue la flota O'Malley», juró. «Vi la bandera, el león dorado sobre verde». Grace negó todo. «Yo estaba en mi castillo», dijo cuando Bingham la interrogó. «Deben haber sido piratas usando mi bandera». Era mentira obvia, pero sin evidencia, Bingham no podía actuar. Durante los siguientes 2 años, Grace caminó en la cuerda floja. Atacaba barcos, pero solo cuando estaba segura de no dejar testigos. Mantenía su negocio de peajes, pero lo llamaba protección marítima legítima. Seguía siendo pirata, pero ahora era pirata con documentos oficiales. Bingham reportaba constantemente a Londres. «O'Malley está rompiendo el acuerdo. Está atacando barcos. Está armando sus galeras. Es una amenaza continua». Isabel Puy recibía los reportes y los ignoraba, porque la verdad era que Grace estaba manteniendo orden en Connacht. Las rebeliones gaélicas estaban disminuyendo. Los otros clanes veían a Grace negociando con Inglaterra y pensaban, si ella puede hacerlo, tal vez nosotros también. En 1595, Grace navegó nuevamente a Londres. Segunda audiencia con Isabel I. Esta vez fue más corta, más directa. «Bingham no está cumpliendo tu orden», acusó Grace. «Sigue hostigando a mi familia. Sigue arrestando a mis hombres. Me prometiste paz». Isabel suspiró. Estaba cansada. La guerra con España la estaba agotando. Las rebeliones en Irlanda nunca terminaban. Y ahora esta vieja pirata irlandesa estaba en su corte otra vez, exigiendo justicia. «¿Qué quieres?», preguntó Isabel. «Que remuevas a Bingham», dijo Grace directamente. Isabel se rió amargamente. «Bingham es brutal, pero es efectivo. No puedo removerlo porque una pirata esté inconveniencias». Grace se inclinó hacia adelante. «Entonces dame permiso oficial para mis operaciones. Papeles que digan que trabajo para la corona, que mis peajes son impuestos legítimos. Hazme tu agente oficial en Connacht». Era audaz, era ridículo. Era básicamente pedirle a la reina que legalizara la piratería. Isabel lo consideró,
y sorprendentemente estuvo de acuerdo, parcialmente. Le dio a Grace una carta, no exactamente nombrándola agente de la corona, pero sí ordenando a Bingham que permitiera a la señora O'Malley continuar sus actividades marítimas sin hostigamiento injusto. Era ambiguo, era vago, era perfecto. Grace podía interpretarlo como permiso para hacer lo que quisiera. Bingham podría interpretarlo como «no la molestes a menos que tengas evidencia sólida». Pero la edad estaba alcanzando a Grace. Tenía 65 años. Sus articulaciones dolían en el clima frío. Su vista no era tan aguda como antes. Pasaba más tiempo en Rockfleet que en sus barcos. En 1596, algo extraordinario sucedió. Isabel I finalmente perdió paciencia con Bingham. No por Grace, sino porque Bingham había ejecutado a varios nobles irlandeses sin juicio. Inglaterra estaba tratando de ganar corazones y mentes en Irlanda. Bingham estaba quemándolos. Lo removieron temporalmente. Lo enviaron de regreso a Londres para consultas. En realidad, para investigaciones sobre sus métodos. Grace celebró, pero su celebración fue breve, porque en 1598 algo peor llegó. La Guerra de los 9 años había comenzado. Hugh O'Neill, el conde de Tyrone, lideraba una rebelión masiva contra Inglaterra. Era la resistencia gaélica más organizada en décadas. Estaba ganando batallas, estaba uniendo clanes y estaba pidiendo a todos los irlandeses que se unieran a su causa. Thibaud recibió mensajes de los rebeldes. «Únete a nosotros», decían. «Pelea por Irlanda. Tu madre ha hecho las paces con el enemigo, pero tú no tienes que hacerlo». Thibaud estaba dividido. Quería pelear. Quería honrar la memoria de su hermano Owen, pero su madre le rogó que no lo hiciera. «He perdido a Owen», le dijo Grace. «Casi pierdo a Murrough. Casi te pierdo a ti. No voy a ver a otro hijo mío colgado porque el orgullo gaélico es más importante que su vida». Thibaud obedeció a su madre. No se unió a la rebelión, y esa decisión salvaría su vida. En 1598, Richard Bingham fue arrestado. Lo enviaron a la Torre de Londres, acusado de malversación de fondos, tortura injustificada y ejecuciones ilegales. Murió en prisión antes de ir a juicio. Grace, cuando recibió la noticia, no celebró, no lloró, solo asintió. «Justicia tardía», dijo, «pero justicia al fin». Pero su cuerpo estaba fallando. A los 68 años, apenas podía caminar sin dolor. Pasaba sus días en la torre más alta de Rockfleet, mirando el mar que había sido su vida, su amor, su prisión y su libertad. En 1599, su hijo Marrow murió, no en batalla, de enfermedad. Grace no fue al funeral, y aquí viene el final que nadie se esperaba. Los últimos años de Grace O'Malley no fueron gloriosos. No hubo batallas épicas, no hubo grandes victorias. Solo una mujer vieja, viviendo en un castillo de piedra, esperando la muerte. Pero Grace no era de las que esperaban pasivamente. En 1600, a los 70 años, todavía estaba administrando lo que quedaba de su imperio marítimo. Ya no navegaba personalmente, pero sus capitanes seguían cobrando peajes. Sus barcos seguían comerciando. Su red de información seguía funcionando. Thibaud había prosperado. La decisión de no unirse a la rebelión había pagado. Los ingleses lo vieron como irlandés leal. Le dieron tierras, títulos. Eventualmente lo nombrarían vizconde de Mayo. Grace estaba orgullosa y también un poco triste, porque Thibaud representaba el futuro de Irlanda. Nobles gaélicos asimilados en el sistema inglés. Ya no jefes de clan independientes, sino piezas en el tablero de ajedrez inglés. «Al menos estás vivo», le dijo una vez. «Al menos tus hijos crecerán con un nombre, con propiedades, con futuro». Era más de lo que Owen había conseguido, más de lo que Murrough había logrado con su traición. La guerra de los 9 años continuaba. Hugh O'Neill peleaba brillantemente. Ganó victorias importantes.
Pero en 1601, España envió tropas para ayudarlo. Desembarcaron en Kinsale, en el sur de Irlanda, demasiado lejos de Ulster, demasiado lejos para cambiar el curso de la guerra. Los ingleses los derrotaron. O'Neill fue forzado a rendirse. La última gran rebelión gaélica había terminado, y con ella el mundo de Grace O'Malley. En los años finales, Grace pasaba tiempo escribiendo cartas, a Thibaut principalmente, cartas llenas de consejos prácticos. No confíes en promesas inglesas, escribía, pero tampoco las rechaces. Juega su juego, sobrevive. También escribía sobre el pasado, sobre su padre, Eogan Dobdara, sobre sus días navegando con él de niña, sobre el momento en que se cortó el pelo. Fue el día en que elegí quién iba a ser, escribió. No una mujer esperando que los hombres decidieran mi vida, sino una mujer que navegaba su propio barco. Escribía sobre Donald, su primer esposo. No lo amé, escribió honestamente, pero me enseñó a pelear. Me enseñó que la violencia tenía su lugar. Esa fue su lección. Sobre Richard Burke escribía con más afecto. Iron Dick me dio Rockfleet y Thibaut. Esos fueron sus regalos. El resto fue solo política. Pero nunca escribió sobre su tiempo en el castillo de Dublín. Esas 18 meses seguirían siendo su secreto. Lo que fuera que sucedió ahí, murió con ella. En 1603, Grace enfermó gravemente. No era una enfermedad específica, era simplemente que su cuerpo se estaba apagando. 73 años era una edad increíble para la época. La mayoría de la gente moría a los 40 o 50. Ella había vivido casi el doble. Thibaut vino a verla. Pasaron días hablando. Grace le contó historias que nunca le había contado, sobre tesoros enterrados que nunca había revelado, sobre alianzas secretas con españoles y escoceses, sobre la vez que casi mató a Bingham con sus propias manos en una reunión. ¿Por qué nunca me contaste esto antes?, preguntó Thibaut. Porque antes necesitabas sobrevivir, respondió Grace. Ahora necesitas recordar. En marzo de 1603, Grace O'Malley murió en su castillo de Rockfleet. Estaba en su cama, mirando por la ventana al mar. Las gaviotas gritaban afuera. Las olas golpeaban las rocas como habían hecho durante 73 años. Sus últimas palabras, según Thibaut, fueron: «Lo hice a mi manera». No hubo funeral grande. Grace había especificado en su testamento que quería ser enterrada en la abadía de Clare Island, la pequeña iglesia en su isla favorita, donde había pasado sus días más felices, donde había sido verdaderamente libre. Thibaut cumplió su deseo. La enterraron ahí, sin gran ceremonia, solo familia y marineros leales, gente que había navegado con ella, que había peleado a su lado, que había visto de qué estaba hecha realmente. Y aquí está el dato que nadie se esperaba. 3 semanas después, en Londres, Isabel I también murió. Las 2 reinas que se habían enfrentado en Greenwich, que se habían reconocido como iguales en un mundo que no reconocía a ninguna mujer como igual a un hombre, murieron con semanas de diferencia, como si el universo dijera que una época había terminado. La era de Isabel fue celebrada. Se escribieron libros, se erigieron monumentos. La recordarían como una de las más grandes monarcas de la historia. Grace, por otro lado, fue olvidada. Durante siglos, su historia existió solo en leyendas locales, en canciones irlandesas, en historias que los viejos marineros contaban en las tabernas. No fue hasta el siglo XX que los historiadores empezaron a buscar documentos reales y encontraron las cartas, los reportes de Bingham, los registros de las audiencias, la correspondencia entre Isabel y sus consejeros sobre la problemática señora O'Malley. Lo que descubrieron fue extraordinario. Grace no había sido solo una leyenda, había sido real. Cada historia loca, cada aventura imposible, había sucedido realmente. Una mujer que había comandado flotas, que había negociado con reinas, que había dado a luz en batalla,
que había sobrevivido torturas, traiciones y pérdida de hijos, y que había muerto libre, en sus propios términos, en su propio castillo. Thibaut of the Chips, Burke se convirtió en el primer vizconde de Mayo. Prosperó bajo el dominio inglés. Tuvo hijos que tuvieron hijos. La línea familiar continuó. En 1615, sus descendientes construyeron Westport House en las tierras que habían sido de Grace. Es ahora una atracción turística. En el sótano hay un pequeño museo dedicado a Grace O'Malley. El castillo de Rockfleet todavía está en pie. Es una ruina ahora. Las ventanas están vacías. El techo colapsó hace siglos. Pero puedes visitarlo. Puedes pararte donde Grace pasó sus últimos años. Puedes mirar por esas ventanas sin vidrio al mismo océano que ella miraba. Clare Island también puedes visitarla. La abadía donde está enterrada sigue ahí. Su tumba está marcada con un escudo de armas O'Malley. Un león dorado rugiendo sobre campo verde. Terra Marique Potens, dice la inscripción. Poderosa en tierra y mar. Los barcos de Grace fueron desmantelados o hundidos. Sus tesoros, si existían, nunca fueron encontrados. Los descendientes han buscado durante 400 años. Algunos dicen que enterró oro en 12 ubicaciones diferentes. Otros dicen que es solo leyenda. Probablemente nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es lo que Grace dejó. Un legado de posibilidad. En una época donde las mujeres no tenían voz, ella gritó. Donde las mujeres no tenían poder, ella gobernó. Donde las mujeres eran propiedad, ella fue dueña. No fue perfecta, fue pirata. Probablemente ordenó muertes. Definitivamente robó. Vendió información cuando le convenía. Traicionó alianzas cuando era necesario. Jugó todos los lados del tablero político irlandés. Pero también fue sobreviviente, madre, líder, negociadora, navegante, estratega militar. Fue la mujer que miró a la reina de Inglaterra a los ojos y se negó a arrodillarse. Su historia fue olvidada durante siglos, no porque no fuera importante. Fue olvidada porque desafiaba todo lo que la historia oficial quería contar sobre ese periodo. No encajaba en la narrativa de conquistadores ingleses civilizando salvajes irlandeses. Tampoco encajaba en la narrativa de nobles irlandeses, defendiendo heroicamente su tierra. Grace era más complicada que eso. Era producto de su tiempo, pero también estaba adelantada a él. Era gaélica, pero negociaba con Inglaterra. Era católica, pero comerciaba con protestantes. Era madre, pero era guerrera. Era humana, completamente, brillantemente humana. Hoy, 400 años después de su muerte, Grace O'Malley es un ícono en Irlanda. Hay estatuas, obras de teatro, novelas, películas en desarrollo, pero la mejor forma de recordarla es simple. Cada vez que alguien te diga que no puedes hacer algo porque eres mujer. Cada vez que te digan que tu lugar está en cierto rol y no en otro. Cada vez que intenten limitarte por tu género. Recuerda a la vieja pirata irlandesa que navegó hasta Londres, que miró a la mujer más poderosa del mundo a los ojos, que se negó a arrodillarse y que consiguió lo que quería. No porque era más fuerte físicamente, no porque tenía un ejército, sino porque era más astuta, más determinada y absolutamente inquebrantable. Esa fue Grace O'Malley, la reina pirata de Irlanda, la mujer que gobernó las olas, la que negoció cara a cara con reinas, la que vivió libre y murió libre. Y su historia, durante 400 años enterrada, ahora finalmente está siendo contada. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Te imaginas vivir esa aventura? Cuéntanos en los comentarios qué explorador quieres que contemos después. Dale like si te gustó y suscríbete para más historias increíbles de la historia real.